Hola chicos y chicas, muy buenas, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de números complejos en el que vamos a hablar de la forma polar. ¿Recordáis que en el último vídeo, al principio del todo, os decía que los números complejos tenían tanto una forma binómica como una forma polar? Y en el vídeo, bueno, pues nos dedicábamos dejábamos aparte la forma polar y empezábamos a operar, a ver cómo se operaba con la forma binómica de los números complejos. Pues bien, hoy en lo que nos vamos a centrar es en ver qué es esa forma polar, cómo podemos pasar de binómica a polar y de polar a binómica, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a ello, ¿no? Como bien sabéis, un número complejo se puede representar en el plano, ¿de acuerdo? Esta sería su parte real, ¿de acuerdo? Y esta sería su parte imaginaria. Es decir, este número complejo podría ser perfectamente el 4 más 5i, por ejemplo. Muy bien, esto es una manera de representarla, pero hay ocasiones en las que quizá no nos viene bien representarlo así y podemos verlo de otra manera, y es que en vez de llamarle 4 más 5i, es decir, su parte real por un lado y su parte imaginaria por otra, aquí tenemos un vector. ¿Por qué no utilizar ese vector y directamente utilizar un módulo y un argumento que es este ángulo? Es decir, un número complejo puede estar tanto en forma binómica, con su parte real y su parte imaginaria separada, o en forma polar, con el módulo del vector que representa ese número complejo y el ángulo que forma con el eje X. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es lo que es la forma polar, nada más que eso, simplemente hay que entender eso. Ahora, vamos a ver cómo se pasan de polar a binómica y viceversa, ¿vale? Así que vamos a ello. Vamos a empezar por ver cómo se pasa de la forma binómica a la forma polar. Es decir, nosotros tenemos un número complejo, z, que tiene su parte real y su parte imaginaria, ¿de acuerdo? Su parte real en la A y su parte imaginaria en la B, ¿vale? Entonces, nosotros lo representamos en el plano, como hemos hecho ya, hicimos en los anteriores vídeos, ¿de acuerdo? Entonces, su parte real podemos decir que es esta longitud, ¿de acuerdo? Entonces, esta longitud es A, y su parte imaginaria es esta longitud, es decir, su altura, es decir, B. Bien, entonces tenemos un triángulo rectángulo. Si nos vamos a lo que sabemos de trigonometría, nosotros tenemos los dos catetos y lo que tenemos que hallar es la hipotenusa, que va a ser el módulo en forma polar, y el ángulo, que va a ser el argumento del número complejo en forma polar. Bien, pues vamos a empezar hallando, por ejemplo, el ángulo. ¿Cómo podemos hallar el ángulo? Bueno, pues sabemos que la tangente del ángulo es el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Entonces, la tangente de alfa es b entre a. Bien, entonces, alfa, que es lo que queremos, es el arco tangente de b entre a. ¿De acuerdo? Esto en la calculadora, en la mayoría de las calculadoras Casio que se suelen utilizar, es dándole a la tecla Shift y luego a la tangente, y os va a salir algo así como tangente menos 1, ¿vale? Pues ese es el arco tangente, ¿vale? Por si acaso no lo sabíais. Muy bien, pues ahora vamos a hallar lo que es el módulo, es decir, la hipotenusa de este triángulo. No necesitamos ni trigonometría avanzada, ni senos, ni cosenos, ni tangentes, simplemente utilizar una fórmula tan extendida como es el teorema de Pitágoras. Es decir, me vengo por aquí, ¿vale, chicos? La hipotenusa la vamos a llamar z, ¿vale? Pues z al cuadrado, hipotenusa, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Muy bien, pues entonces ya tenemos tanto el ángulo
ángulo o argumento, que también se llama, como el módulo. Es decir, ya sabemos pasar un vector de forma binómica a forma polar, así de fácil. Bueno chicos, lo mejor para fijar ideas y para que se nos quede un poquito en la cabeza va a ser hacer un ejemplo, ¿vale? Entonces, yo he puesto este número en forma binómica, es decir, parte real y parte imaginaria, y tenemos que pasarlo a forma polar. Yo creo que lo primero que debemos hacer es representarlo en el plano. Entonces, parte real es -2. Genial, entonces estaría aquí. Parte real, muy bien. Y parte imaginaria es 2 raíz de 3, que si hacéis el cálculo es aproximadamente 3,5. Entonces esto es 3, pues 3,5. Vamos a venirnos hasta aquí. Entonces, nuestro número complejo tiene este vector. Y esto sería 2, y esto es 2 raíz de 3. Muy bien. Pero entonces ahora nosotros queremos pasarlo a forma polar. Es decir, queremos saber su z, su módulo y su ángulo, su argumento. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues he dejado por allí las fórmulas, ¿vale? Pero podemos hacerlo también sin mirar. Pues también os animo a que intentéis hacerlo vosotros antes de que me ponga yo a hacerlo, parar el vídeo, ver si os sale y luego pues continuéis el vídeo a ver si lo habéis hecho bien y os tiene que dar la misma solución que a mí, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a ello. Empezamos. Z la podemos hallar fácilmente mediante el teorema de Pitágoras. Entonces z al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Al cuadrado es menos 2 al cuadrado y b al cuadrado es 2 raíz de 3 al cuadrado. Muy bien. Pues entonces esto va a ser, z al cuadrado va a ser igual a menos 2 al cuadrado, que es 4, y esto al cuadrado, que si no me equivoco es 12. Estupendo. Entonces, z al cuadrado es 4 más 12, 16. Por lo tanto, z es igual a la raíz cuadrada de 16, que es 4. Muy bien, pues ya tenemos el módulo, z entre barras, eso es, módulo. Esto es lo que mide nuestro vector, o el vector que representa a nuestro número complejo. Bien, pues ahora vamos a hallar el ángulo, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos además que este ángulo, como está en el segundo cuadrante, tiene que medir entre 90 y 180. Si nos da el problema un ángulo, nos sale la solución 80 grados, sabemos que tiene que estar mal, por lógica, simplemente por el hecho de que nosotros al dibujarlo sabemos que mide más de 90. Nos pasa esto, ¿vale? Vale, pues simplemente era eso. Entonces, vamos allá. El ángulo alfa es igual a la arcotangente de B. B es 2 raíz de 3 partido de A, que es menos 2. Bueno, esto se puede ir con esto, entonces nos queda, por simplificarlo un poquito, simplemente, nos queda arcotangente de menos raíz de 3. Esto si cogéis la calculadora, yo ya la he cogido antes, nos queda que el ángulo alfa es 120 grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nuestro número complejo lo voy a poner aquí bien grande, o bueno, más bien lo voy a poner aquí, ¿vale? Para igualarlo. Esta es forma binómica, y nuestra forma polar sería su módulo, z, que es 4, y su argumento. Que yo lo suelo poner aquí, así, hay muchas formas de ponerlo, yo lo pongo así, ¿vale? Z y su argumento 120 grados. Pues muy bien, esto sería pasar de forma binómica a forma polar. Vamos a ver cómo se hace ahora al contrario, ¿de acuerdo? Muy bien chicos, pues ahora vamos a ver justo lo contrario. Si tenemos un número complejo en forma polar, ¿cómo lo podemos pasar a la forma binómica? Bien,
Vamos a partir de nuestro triángulo. Los triángulos ayudan mucho en las matemáticas debido a la trigonometría, ¿no? Entonces, recordad, nosotros tenemos nuestro número en forma polar, es decir, nosotros tenemos el módulo de este vector y el ángulo que forma. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, nuestro número, ahora mismo z, tenemos la información del módulo y de su argumento, de su ángulo alfa. Genial. Pero nosotros lo queremos poner como a más bi. Por lo tanto, tenemos que hallar cuánto vale a y cuánto vale bi. Gracias a Dios tenemos nuestra bendita trigonometría. Sé que muchos de vosotros la odiaréis, a otros os gustará, pero bueno, el caso es que tenemos la trigonometría y la trigonometría nos va a ayudar en esta ocasión. ¿Cómo? Bueno, pues sabiendo que el seno de alfa, sabéis que el seno de un ángulo, en un triángulo rectángulo, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, poco a poco, seno de alfa, es decir, el seno de este ángulo, el seno del argumento es igual a cateto opuesto b entre la hipotenusa z. Entonces, b va a ser igual al módulo por el seno del argumento. Genial, pues ya tenemos b, y es tan sencillo como multiplicar el módulo que ya lo tenemos por el seno de un ángulo que también tenemos. Facilísimo. Muy bien, y entonces, a, ¿cómo se saca? Pues sabemos que el coseno de alfa es el cateto contiguo a partido de la hipotenusa, que en este caso es z. Muy bien, pues a se quedaría muy similar a b, sería z por el coseno del argumento. Entonces ya tenemos a y b. No es muy difícil de sacar, la verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplito igual que antes y así, bueno, pues centramos conocimientos, ¿no? Así que vamos a ello. De acuerdo, chicos, pues en nuestro ejemplo nosotros tenemos un número complejo que tiene módulo 5, es decir, z entre barritas es 5, y el argumento, su ángulo, es 225. Creo que lo mejor al principio va a ser representarlo en el plano, ¿vale? Como siempre. Entonces, bueno, pues si tiene módulo, o sea, si tiene un ángulo 225, sabemos que hasta aquí es 180, hasta aquí es 270, pues tiene que estar justo en la mitad. 180 más 45, 225, es decir, justo en la mitad, en la bisectriz de este cuadrado. Muy bien, entonces nuestro número complejo tiene, eso es, longitud 5 y tiene un ángulo, este es 45 y este es 180. Veis que 180 más 45 es igual a 225. ¿De acuerdo? Pues entonces nosotros lo que tenemos que hallar, ya sabéis, es la parte real. Nosotros queremos que esto tenga una forma tal que así. Parte real más parte imaginaria. Muy bien, la parte real es la que está en el eje real. Vamos a decir que este eje es real y este es el imaginario, ¿no? Como siempre. Entonces, la parte real sería A y sería esta parte, ¿de acuerdo? Y la parte imaginaria sería B y sería esta. Muy importante que nos fijemos que tanto A como B van a ser negativos, puesto que están en este cuadrante. Y veis que A está en el eje negativo y B también está en el eje negativo. Muy bien, pues ¿qué habíamos hecho antes? Habíamos utilizado las fórmulas y habíamos dicho que B iba a ser igual, habíamos sacado las fórmulas con trigonometría, B era igual al módulo por el seno de alfa. Muy bien, entonces, si hacemos que B sea igual al módulo, 5 por el seno de 225. Y esto va a ser igual a 5 y el seno de 225, si no me equivoco, es menos raíz de 2 partido de 2. Por lo tanto, esto nos queda menos 5 raíz de 2 partido de 2. Bien, esta es nuestra parte imaginaria. Y nuestra parte real sería
como lo hemos hecho antes, con nuestra fórmula z por coseno de alfa, es decir, 5 por coseno de 225. Genial. Y esto pues da exactamente lo mismo, porque el coseno de 225 también es igual al seno de 225. Menos raíz de 2 partido por 2. Entonces esto queda menos 5 raíz de 2 partido de 2. Por lo tanto ya tenemos nuestra parte real y nuestra parte imaginaria, solo quedaría pues hacer la igualdad, ¿no? Decimos que 5 con 225 grados también se puede poner en forma binómica como menos 5 raíz de 2 partido de 2 menos 5 raíz de 2 partido de 2 y la parte imaginaria, no nos lo olvidemos. Y eso sería como hemos pasado este número en polares a este número en binómicas. Es el mismo número complejo, pero lo hemos pasado de una forma polar a una forma binómica, ¿de acuerdo? Pues este ha sido el vídeo por hoy. El próximo vídeo nos dedicaremos a hacer algunas, a ver cómo se hacen operaciones con complejos, pero esta vez en polares. Ya lo hicimos en binómicas en el anterior y ahora lo vamos a hacer en polares. Así que nada, chicos, nos vemos en los próximos vídeos y hasta la próxima.